Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos amantes del subsuelo a otro capítulo de Charlando de Minas. En este capítulo reproduciremos la segunda parte de la entrevista a Roberto García, CEO of Eurobattery Minerals. En esta segunda parte nos centraremos mucho más en la empresa, los planes de presente y futuro y cómo van a llevar a cabo los proyectos que ellos tienen en mente. Si no has escuchado la primera parte, que fue el capítulo de la semana pasada, donde hablamos más de las tesis de inversión de los metales de baterías, te recomiendo ferventemente que lo escuches antes o después de escuchar esta segunda parte. Finalmente, simplemente agradecerte que por favor te suscribas al canal de YouTube, a la plataforma que lo estés haciendo, le des like, el corazoncito Spotify, que me sigas en Twitter. Todo esto para intentar hacer llegar este programa a más gente. Gracias. Perfecto. Ahora podemos empezar a hablar ya de los proyectos en sí, ¿vale? Si no me equivoco, y aquí corrígeme, su proyecto principal se encuentra en Finlandia, que es un proyecto de desarrollo. Después tienen un proyecto que aún es de exploración, pero está un poco más avanzado en España. Y luego múltiples proyectos de exploración en Suecia. Podríamos empezar a hablar del proyecto de Finlandia, que es el que está de alguna forma más avanzado. ¿Podría explicarnos en qué consiste, cuál es el estado del proyecto, cuándo va a estar listo Feasibility Study, que creo que es el punto en el que están ahora mismo? Sí, vamos a ver. Bien, como bien dices, Amado, es nuestro, digamos, nuestro proyecto principal en este momento. El proyecto de Hautalampi es un proyecto que está en la región de Outokumpu, está a unos 350 kilómetros al Sí, norte yo no me he de atrevido a Helsinki. decir ninguno de estos nombres, porque es que no, no sé Vale, cómo pronunciarlo. no te preocupes que yo a base de esfuerzo lo he aprendido. Entonces, la zona es la zona típica histórica minera finlandesa, casi con la frontera rusa. De hecho, yo y los miembros del Consejo de Administración de Eurobattery Minerals visitamos la zona hace 10 días. Eh, el proyecto es un proyecto minero que estuvo en funcionamiento durante los años 70 y 80 de cobalto y níquel y cobre. En los 80 se cerró el proyecto porque obviamente hubo una caída de los precios de las commodities y no era rentable. Pero se estuvo extrayendo los minerales durante casi 20 años. De hecho, se extrayeron, si no recuerdo mal, más de 2 millones de toneladas. Entonces, adquirimos el proyecto en mayo del 2020 con una opción de hicimos una opción para adquirir el proyecto. Hemos invertido varios millones de euros en campañas de sondeos desde el 2020. Estamos realizando en este momento una campaña de más de 5.000 metros de sondeos que hay que sumar a los casi 80.000 metros que teníamos anteriormente, es decir, que tenemos casi 80 kilómetros de sondeos hecho. Es un proyecto subterráneo, es decir, de galerías, no es un proyecto abierto. Mucha gente me pregunta, Finlandia, no sé si para muchos de las personas que quizás hoy nos estén oyendo o nos vayan a oír, Finlandia está en el ranking de países pro-mineros siempre desde hace más de 10 años en el top 10, en el top 3. Finlandia es un país pro-minero, aunque tiene una legislación muy estricta, como cualquier otro país europeo, pero no hay Claro. esa resistencia que puede haber en otros países. Pero volviendo al tema de nuestro proyecto, es un proyecto subterráneo de galerías y es muy interesante porque cuando uno ve nuestro proyecto, en superficie hay un campo de golf, Amado. Es decir, la Hala. gente está jugando al golf en la superficie y nosotros estamos extrayendo minerales en galerías debajo. Por lo cual, más sostenible, más verde no puede ser. No, más verde Amado. no. Exacto. Entonces,
estamos en este momento acabando el Feasibility Study. Sí. Teníamos un Feasibility Study hecho en el 2008, en el 2009, pero un Feasibility Study tiene una validez de 10 años, por lo cual decidimos cuando adquirimos el proyecto hace 2 años, rehabilitar, modernizar y ponerlo al día y hacer un par de nuevas campañas para reconfirmar ese feasibility study que estaba hecho en el 2008 y en el 2009. En este momento lo estamos terminando y probablemente lo publicaremos en abril del próximo año. Y a partir de ahí, pues hay que contar aproximadamente 16, 18 meses, depende, hasta que podamos entrar en producción, porque lo que vamos a hacer el próximo año es acabar nuestro permiso medioambiental, Muy bien. que es necesario para la superficie, para sacar las escombreras y palabra que me he tenido que aprender en español porque no sabía cómo se decía tailings en español. Claro. Entonces, en las escombreras, ahí sí que necesitamos un permiso medioambiental que vamos a acabar el No, próximo claro, año porque y no, para no no lo puedes tirar al medio del campo de golf, si no vas a... Exacto, no, no, exacto, exacto. Entonces, eso se va a acabar el próximo año. Tengo que decir también que ya estamos en conversaciones con off-takers, es decir, con grandes empresas multinacionales que están muy interesadas en el material finlandés y yo sigo diciendo que vamos a entrar en producción y vamos a poder vender nuestra primera producción a finales del año 2023. Vale, aquí un par de preguntas, ¿no? Relacionadas. Entiendo que si esto ya había una mina anterior, por lo tanto, mucha de la infraestructura ya está realizada. Entonces, esta es Sí. la primera pregunta. ¿Qué infraestructura hay? Si vosotros para volver a arrancar la mina vais a tener que realizar algún tipo de infraestructura adicional y si ya tenéis cubierto ese coste de infraestructuras o si no, ¿cómo lo vais a cubrir? Sí, mira, existe mucha infraestructura por el hecho de que fue ya una mina, es decir, las galerías, el cableo, muchísimas cosas, la torre, es Ujú. decir, existe mucha infraestructura, pero obviamente no hay una planta de procesamiento. Para eso hay que hacer ese nuevo, hay que hacer esa licencia medioambiental. Eh, Cuando voy al tema de la planta de procesamiento, preprocesamiento, porque nosotros lo que vamos a producir es concentrado para luego vendérselo a un fabricante de baterías, existen varias alternativas que en este momento estamos estudiando, porque existen dos empresas mineras muy importantes que están a menos de 100 kilómetros, en un radio de menos de 100 kilómetros de nuestra mina, que tienen esas plantas de procesamiento que nosotros requerimos. Entonces estamos en conversaciones con ellos porque de hecho las dos empresas mineras que tienen una infraestructura montada de varios cientos de millones de euros, las minas se le acaba la producción en los próximos 18 meses. Entonces, antes de desmantelarlas, están dispuestos a continuar el procesamiento de material externo. Entonces, estamos en conversaciones con ellos por la posibilidad de transportar nuestro ore, nuestra Muy bien. materia prima, a Mineral. sus plantas de procesamiento para podernos ahorrar, si lo queremos llamar de esa Sí. manera, el CAPEX necesario para montar una planta que puede ser en torno a entre nuestras calculaciones. Nuestro cálculo es aproximadamente de unos 35 millones de euros. Entonces, en este momento, no te puedo decir si es necesario montar una planta o no, porque estamos todavía en negociaciones. Están muy interesados, nosotros también, porque obviamente 35 millones menos en un CAPEX es Claro, importante. importante. Entonces, vamos a ver cómo. Y todo eso lo vamos a hacer durante el próximo año. Muy bien. Y será parte del feasibility study, obviamente. Para mí, la única preocupación después de ver por encima del proyecto es el grado, ¿vale? Si no me equivoco, Sí. y aquí corrígeme, si no, tenéis más o menos un 6% de pureza de níquel y en todos los Ujú. proyectos que he ido viendo del sector tienen al menos un 10, ¿no? Entonces, mi pregunta ¿es esto realmente económicamente sostenible?
y si la respuesta es que sí, que supongo que sí, si no, no tirarías adelante, ¿podrías explicarnos de algún proyecto similar en el cual pues, la audiencia pueda mirar como para que vosotros estéis mirando, ¿no? Vale. Las comparaciones siempre son odiosas, Siempre, siempre, por, siempre. por lo cual sí, hay proyectos similares en Escandinavia, en países en Finlandia o en Suecia, que son similares a nuestros grados. Eh, El gato, el gato, el ¿Quieres? gato. Ah, el gato. Vale, vale, vale. No puedes ir si quieres, puedes ir si quieres. Ya está, sigue, sigue. Vale, vale. Vamos a ver, vamos a ir por partes. Tenemos un grado, no sé de dónde has sacado ese 6% o el 10%. Te El, soy muy 6 sincero. el 6% de la presentación. En la presentación, si no me equivoco, ponéis que tenéis como un 6% de pureza y el 10% es de otros proyectos que he visto. O Vale, sea, vale. si me dices que es otro grado, puede que lo haya mirado mal y entonces No, tú no, me no, no, puedes... no, 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 pero me lo has sacado de contexto porque me has sacado el 6% de níquel, pero no me has puesto lo que hay de cobre y lo que hay de cobalto. Entonces, Vale, vale, vale. aquí lo que sacamos es un mineral, bueno, no, O sea, perdón, vais a hacer el sacamos procesado una de los tres de para los poder tres. hacer. Exacto, exacto. Tenemos la gran ventaja, que no siempre es el caso, de que nosotros la materia prima hay tres minerales. Bueno, de hecho hay cuatro porque tenemos oro, pero no está puesto, no está cuantificado en este momento cuál es el rendimiento que podríamos tener. Pero tenemos cobre, tenemos níquel, tenemos cobalto y tenemos oro. Entonces, sí es cierto que nuestro grado es de níquel del 6%, pero em, tenemos que juntarlo todo y ponerlo todo junto, porque cuando nosotros extraemos la materia prima y la mandamos a la planta de procesamiento, obviamente recuperamos todos los metales que De hay. acuerdo. Entonces, eso hace que el proyecto sea financieramente importante y tiene un futuro muy importante. De hecho, cada año o cada ciertos meses, nuestro director financiero renueva digamos, el business plan para los próximos 6 meses y como los precios de las commodities van aumentando, pues digamos, el business case es cada vez mejor por el hecho de que no solo dependemos de un metal, como puede ser el níquel o puede ser en muchas minas a nivel europeo o mundial, solo extraen uno, Uno. sino extraemos tres más cuatro y medio. Entonces, tenemos un balanceo de En- minerales. De ahí es Entonces, el hecho de que me, es me- me importante. habías dicho de que en el pasado, ¿no? Esto era una mina, entonces hubo digamos, un ciclo bajista del precio de las materias primas, entonces tuvieron que cerrar. Entonces, a mí me interesaría saber si tenéis en mente un All-Included Sustained Cost, ¿vale? Pensando en níquel y cobalto, ya que tenéis los dos, ¿no? ¿Qué precios tienen que estar esas dos materias primas como para que podáis ser sostenibles? Si lo tenéis en mente. Entiendo que esto lo sacaréis en el feasibility, pero no sé si tenéis Sí, algún número en la cabeza. sí, vamos a ver, en ese momento me has descolocado con tu número, pero tengo que decirte que sé que en cobalto digamos, nuestro cut-off Sí, son $17,000. En vale. este momento creo que son 55,000, quizás me equivoco el precio del cobalto. Entonces, Estáis bien. tendría que caer el precio del cobalto 3 veces para que nuestro proyecto no fuera financieramente Perfecto, sostenible perfecto. o Con adelante. esa información es más que suficiente. Ahora vamos a hablar un poco del proyecto español del Corcel, ¿no? Lo Vale, primero que me viene a la bien, mente, ¿no? Es una vamos a Galicia. empresa sueca con todos los proyectos Sí, en países nórdicos que son, como sí. bien has dicho, ¿no? Amistosamente con la minería, sin ningún tipo de problema. Y ahora vais a ustedes a desarrollar un proyecto en España. ¿Podrías primero hablarnos un poco del proyecto y por qué vais a ir a España? Bueno, vamos a ver. Esa fue una de las razones, obviamente, de que en el 2018 yo me cambié de empresa, porque en ese momento tenían la visión de un proyecto español
y por eso caí. Fue una de las razones por la que buscaban un CEO que pudiera hablar en castellano. Muy bien. Vamos a ver, el proyecto de Galicia es un proyecto muy interesante. Es un proyecto que puede ser un grandísimo proyecto de extracción de níquel y cobalto. Eh, de hecho, la gente sabe y hay ciertas empresas importantes en Galicia, como sea el proyecto de Touro, de cobre, o hay otros proyectos muy importantes en Galicia. Ujú. España es un gran país minero, siempre ha sido un gran país minero, de tradición minera, pero está de moda ciertos grupos eh, verdes Sí, no, exacto. o En la conversación que tuvimos antes, ¿no? Hablamos del Black Rock, Black Dragon en el proyecto de Asturias, toda esa oposición que hay, ¿no? entonces, hay mucha oposición, pero hay mucha manipulación, Amado, y mucho desconocimiento de de ciertos grupos que per se están en contra de la minería. Entonces, tenemos que ir diciendo varias cosas. Uno, la minería mueve muchísimo dinero en España y hay muchas empresas que dependen de la minería, hay muchos puestos de trabajo que dependen de la minería, pero a mí me gustaría también decirles a estos grupos que quieren ser eléctricos, que no quieren contaminar, que me digan de dónde quieren sacar los minerales para las baterías, porque la batería en este momento no funciona con chocolate, funciona con materias primas que tenemos que sacar de la tierra. Y puede haber una minería sostenible, y existe la minería sostenible, pero ellos manipulan y de hecho nos atacan a nosotros como atacan a otras empresas mineras en el norte y en el sur y en Asturias y en Andalucía, de que todo lo hacemos mal. De hecho, a nosotros o a otras empresas mineras de nuestro alrededor, pues nos acusan de manipular y contaminar los ríos o los riachuelos. Dicen que donde estamos son las tablas de Daimiel gallegas y tú vas y no hay ni tablas de Daimiel ni nada, hay un riachuelo que no se contamina porque hay un desconocimiento tan grande de lo que dicen porque es que no saben ni de lo que hablan. Entonces, independientemente de esto, vamos a ir al proyecto de Galicia. Es que cuando hablamos de los temas y de los proyectos y los grupos verdes o que están en contra de la minería, la mayoría de ellos hablan sin conocimiento. Nuestro proyecto gallego es un gran proyecto de níquel. En los años 60, 70, había una empresa en España que era estatal, que se llamaba Adaro. Ujú. Pues tú eres muy joven, quizás Sí, no la no, conociste, no la conocí, no la pero conocí. dependía del Estado. Y Adaro hizo en Galicia muchos trabajos de minería y existe mucha documentación. De hecho, por ello hay muchos proyectos mineros en muchas zonas de España basados en esa información de esta empresa estatal que se llamaba Adaro. Interesante. Basado en esta información, decidieron enfocarse a una zona que parecía muy próspera. Adquirimos el proyecto, hemos hecho una campaña de sondeos en el año 19. En este momento estamos acabando una segunda campaña y queremos hacer el pre-feasibility study a principios del próximo año. Y estamos en este momento hablando con grandes consultores mineros para hacer ese pre-feasibility study y poderlo publicar a lo largo Cuando del dices primer año. sondeos, ¿te refieres a perforaciones? Sí, perforaciones, perdón. Muy bien. Quizás la forma de hablar es No, demasiado no, no, técnica. está Sí, perfecto. perforaciones. Hicimos perforaciones en el 19 y estamos haciéndolas en este momento. Entonces, ahora hablemos en general de otros proyectos, ¿no? Para mí me sorprende que tengáis tantos proyectos abiertos en tantas localizaciones y buscando, ¿no? Pues los diferentes metales. ¿Podrías comentarnos por qué y por qué no os focalizáis, digamos, en pocos proyectos y estáis explorando en tantos sitios? Vale. No estamos explorando en tantos sitios, Amadeu. Estamos No, pero explorando, si miras la estamos. web, aparecen un montón en overview de Sí, proyectos, aparecen un montón. vale. Sí, espera. No, tenemos el proyecto
activo de Finlandia, que es un proyecto. Ajá. Tenemos el proyecto activo en Galicia, que es un Sí. proyecto. Y en Suecia tenemos 7 licencias. Ah, En vale. esas Cuéntame 7 la diferencia. licencias, vale, nosotros tenemos las 7 licencias que es en papel, que tenemos los derechos sobre 7 zonas mineras, pero no estamos haciendo nada en Suecia. Ah, la Ese trampa. es digamos, no la trampa, pero es algo extraño. Somos una empresa sueca, pero no trabajamos activamente en Suecia. Ya. Trabajamos fuera de Suecia. No, tenemos 7 licencias en Suecia, pero no activamente en ninguna de ellas, sino nosotros tenemos los derechos sobre ellas. Sí. En este momento no hemos hecho ninguna perforación, como tú lo has dicho. Sí. Existe mucha documentación, pero esa documentación se está analizando, lleva muchísimo tiempo analizarla. De hecho, mi equipo de geólogos y y geoingenieros la están analizando y vamos a elegir un proyecto de Muy bien, esos muy bien. 7. Y de esos Eso 7, tiene mucho más sentido ya para mí. y de esos 7, porque esas 7 licencias son históricas, las empresas la tenían antes de que yo llegara. De hecho, que yo sepa, se adquirieron esas 7 licencias al principio del 2010. Se han ido renovando cada 3 años, pero de hecho el próximo año caducan y nos vamos a quedar con una, que probablemente sea una que se llama en la zona de Färsjön, que está en el sur de Suecia. De hecho, colaboramos con la Universidad de Uppsala y la Universidad de Muy bien. Cracovia en ella, porque han hecho varios estudios. Gente que está haciendo el doctorado ha ido a la zona para examinar, coger ejemplos y ver cómo podríamos extraer vanadio, que es una licencia de vanadio principalmente, y separarla de las tierras raras que tenemos. Entonces, probablemente nos quedemos no, tenemos el proyecto de Corcel en España, en Galicia, el proyecto de Hautalampi en Finlandia. Nos quedaremos con un proyecto en Finlandia, en Suecia, de esos 7 que tenemos, que digamos están ahí sobre la mesa, pero que no Ujú. hacemos ninguna sondeo o perforación. Y sí que es cierto, estamos buscando un nuevo proyecto en otro país europeo. Muy bien. Estamos ¿Puedes en más o menos decir por dónde? No, desgraciadamente, mucha gente me pica, pero no te puedo decir todavía. Va a ser en un país europeo, centro europeo, pero no te puedo decir mucho más porque en este momento Bueno, estamos en por negociaciones vuestro con bien gente. espero que sea mindly friendly, porque si no, ya con el de España ya, Sí, ya vais sí. servidos. Bueno, vamos a ver, en Europa los países son pro-mineros todos. Hay Sí, sí. unos que son más Ajá. resistentes que otros, pero bueno, no voy a entrar a los detalles. Claro, Pero sí, claro. estamos. Muy bien. Explorar y desarrollar, ¿no? Es un negocio que básicamente quemas caja, ¿vale? Porque no tienes un output de fabricación. Sí, Entonces, no tenéis... somos, no somos Inditex. No somos Inditex Vale, que todos los días hace exacto. caso. No. Entonces, ¿tenéis dinero para hacer todo lo que os habéis propuesto, para terminar ese desarrollo del proyecto de Finlandia, para empezar pues todo la exploración o en el pre-feasibility de España? ¿Tenéis dinero para todo eso o tendréis que conseguirlo de alguna manera? Vamos a ver, sí, tenemos dinero para toda esa campaña y hasta que lleguemos a la producción, Muy bien. digamos, en Finlandia y en España. Sí tenemos dinero para ello. Obviamente, si queremos adquirir un nuevo proyecto, si queremos hacer esa planta que he dicho antes en Finlandia que cuesta 35 millones de euros, obviamente vamos a necesitar financiación externa. Pero para las campañas que tenemos en Finlandia y para las campañas que tenemos en España abiertas en este momento, tenemos dinero suficiente. El año pasado hicimos una ampliación de capital, donde fuimos al mercado a buscar dinero. La resonancia en el mercado fue brutal. Se no sé cómo decir en español, se sobre subscribió Más de lo esperado, digamos. un 209%, es decir, que no pudimos darle acciones a todo el mundo que quiso, Muy porque bien. hubo más demanda que oferta.
casi más del doble, ya te digo, 209%. Entonces, mucha gente se quedó sin acciones. De hecho, muchos inversores actuales que querían comprar más, tuvimos que darles a prorrata porque si no se enfadarían, ¿por qué le damos a fulanito y a menganito no? Ya, no me engaño. Entonces, tuvimos un éxito brutal en el mercado y tenemos, como te digo, amigo, tenemos suficiente dinero para hacer las campañas que estamos realizando y ver hasta cuándo llegamos lo antes posible para entrar en producción. Pues explícame un poco, porque tú me dices que no, que habéis tenido toda esta sobredemanda, pero el precio de la compañía en el mercado ha ido disminuyendo durante el último año, ¿no? ¿Qué es lo que el mercado Sí. no le está gustando de la compañía? Pues no lo sé, Amado, no sé realmente lo que pasa. Esa pregunta me la hace mucha gente. Vamos a ver, hay una razón principal. Em, el precio de mercado llegó a subir a 4 euros a principios Ujú. del año. Todo el mundo puede que entre en la web o en el mercado de valores, verá que subió a 4 dólares, perdón, a casi más de 4 euros. Y en este momento, si no me confundo, estamos a 1,05 €. Hay una razón principal de esa bajada principal y es que em, había accionistas muy importantes de la empresa que durante los últimos 3 años tenían más del 30% de sus acciones bloqueadas, es decir, Vale, cuando alguien entra en una empresa, se le bloquea, tú metes dinero, X millones de euros para financiar una empresa, te dan una X millones de acciones y tú los tienes bloqueados durante 3, 4, 5 años, los que sean. Porque no sería lógico que tú metieras dinero y al día siguiente pudieras vender las claro, podría acciones. salir, sí, sí. Entonces, casi el 30% de la empresa pertenecía a ciertas instituciones o individuales que tenían sus acciones bloqueadas durante los 3 años. Ellos entraron cuando la acción valía 20 céntimos, Ujú. 0,2. Eh, Cuando la acción valía 4,5 euros, es decir, no sé cuántas veces más, Sí, habían eh, hecho un por 20 o ese, un por... ese bloqueo se terminaba a principios del año. Entonces, en contra de mi voluntad, pero obviamente cada uno es muy libre de hacer lo que quiera y yo no puedo impedir a nadie que venda acciones, hubo una sobrecarga de venta de acciones en el mercado. En los Claro. primeros meses del año se lanzaron al mercado más de 1 millón de acciones en un corto periodo de tiempo. Entonces hubo una sobredimensión de valores a vender, de acciones a vender, e hizo que la acción Y empujó el bajara brutal. precio para abajo. Y entonces, como compañía, ¿no os habéis pensado en recomprarlas o para intentar pues mantener Es ese precio posible, más arriba? sí, es posible, sí, es posible. De hecho, yo tengo conversaciones con 2 o 3 inversores muy importantes de la empresa. De hecho, mañana mismo voy a estar en Suecia, que te lo diré más tarde porque es la razón de estar en Suecia, pero y mañana voy a estar en Suecia de nuevo. Yo viajo cada semana a Estocolmo y voy a encontrarme con 2 accionistas muy importantes que están interesados en recomprar acciones del mercado por ese hecho. La empresa en este momento tiene una valoración, si no me confundo, de unos 20-25 millones de euros. La acción es realmente barata y yo digo a todo el mundo que compren ahora porque cualquier día va a decir Elon Musk comprar acciones de Eurobattery Minerals porque van a producir cobre. Y ese día vamos a dar el bombazo y va la acción subir no a 4, sino a 40 y la gente se arrepentirá. Por eso, lo sigo diciendo, es el momento ideal para entrar en Eurobattery Minerals porque nuestra visión de sostenibilidad y de esa materia prima de Europa para los países europeos, creo que somos únicos y creo que es una oportunidad única. Muy bien. Te quedan 10 minutitos para que te tengas que ir. Entonces, hablamos muy por encima del equipo, ¿vale? Porque tú sí que eres la cabeza Vale, visible, pero sí que vale. quería que nos contases un poco quién forma parte de tu equipo, cuáles son sus roles, un Ujú. poco. Sí, sí, mira, tengo un gran equipo detrás de mí, si no el éxito de esta empresa no sería, el éxito no solo depende de mí, como bien tú has dicho, yo soy, digamos, la cara, pero los expertos están detrás de mí.
En cada país, es decir, en Suecia en Finlandia y en España tengo un gran equipo detrás de mí, de ingenieros, de geofísicos, de expertos en medioambiental que tienen, yo creo que no hay nadie en nuestra empresa que tenga menos de 10, 15 años de experiencia. De hecho, si alguien entra en la web y entra en el management, verá las fotos un mini Vita y Sí. todos tienen más de 15 años de experiencia. Hacemos una empresa pequeña, moderna. Me gusta llamar a nuestra empresa Boutique Mining Company porque somos pequeña, pero somos boutique. Hacemos algo fino. Pero mi equipo de expertos es algo fundamental. Todos ellos han trabajado en minería durante muchísimos años en su carrera. El equipo de Galicia ha desarrollado muchísimos proyectos mineros anteriormente. El equipo de Finlandia, con Markus en este momento es a la cabeza, que es nuestro gerente en Finlandia, había ya trabajado anteriormente en la mina antes de que cerrara en los años 80, por lo cual conoce la empresa y Muy conoce el bien. proyecto al 100%, por lo cual creemos que tengo un equipo de expertos detrás de mí que conocen los dos proyectos fantásticamente y que es la base para tener el éxito. Vale, entonces podrías decirnos, bueno, creo que las fortalezas han quedado bien definidas. ¿Cuál es, no me gusta decir el punto más débil, sino qué es lo que deberíais mejorar, ¿no? Como equipo? Como equipo, O, bueno, dentro de como la, equipo. de la empresa, o no lo sé. O sea, como, yo sí diría como equipo, ¿cuál es vuestro, digamos, punto a mejorar? Nuestro pulso a mejorar, creo que somos escandinavos, ¿de acuerdo? Aunque yo soy español, pero vivo desde hace más de 20 años en Alemania y voy subiendo, es decir, de España, Alemania, Alemania, Suecia, Suecia. Finlandia, voy subiendo desde un país o desde una cultura energética y que quizás más dinámica, voy subiendo a ciertas culturas que son mucho más estructuradas. Muy bien. Entonces, quizás algo que podríamos mejorar es que mis compañeros son demasiado estructurados y esto es algo a nivel personal. Sí, Quizás cuando le pregunten a ellos dirán, "Oh, es que Roberto es muy impulsivo, sí, Roberto es muy claro, muy dinámico, pasional, Roberto sangre es muy española. español". Pero yo les llamo mi IKEA, mi equipo IKEA, porque son muy nórdicos. Entonces, vamos a ver, hay un contraste de cultura que es muy bueno y que algunas veces yo soy mucho más apasionado en lo que hago y mucho más entusiasta y mucho más... Y ellos son muchos más racionales. Entonces creo que ese balance es muy bueno, pero creo que es mejorable que algunas veces nos tiremos antes a la piscina y no tengamos que pensar demasiado, porque en los proyectos mineros te los quitan de las manos, Amador. Claro. Es la realidad. Y en 2 ocasiones, en los últimos 12 meses, hemos invertido mucho tiempo en analizar 2 proyectos mineros que por desgracia, por no habernos lanzado a la piscina antes, otras empresas nos los Han quitado. robaron, literalmente. Empresas muy importantes en el sector a nivel internacional, muy, muy importantes, no pequeñitas como nosotros, pero es lo que hay. Tenemos que ser más dinámicos algunas veces. Muy Por bien. lo cual, por eso no quiero hablar de otros proyectos porque a lo mejor cambiamos 3 veces más en los próximos meses. No lo sé, no lo sé. Entonces, ¿qué porcentaje de acciones tiene el equipo directivo? Uy, esa es una Aproximadamente. pregunta, es una pregunta confidencial. Pero Bueno, bueno, yo yo te, lo yo te que puedo... quiero, vale, no hace falta que me digas un número, ¿vale? Pero yo quiero saber, antes de invertir en una compañía, de que el equipo Sí, directivo sí, tiene skin in the game, sí, ¿no? Que sí, está allí sí, sí, puesto. sí, sí, absolutamente. Vamos a ver. Vale, yo no te puedo decir qué parte tienen mis compañeros, pero Sí. yo no tengo ningún problema de decirte qué es lo que yo tengo. Yo tengo, y lo puedes ver en la web, yo Ujú. creo que en este momento tengo aproximadamente el 2% de la empresa, pero tengo un paquete de opciones muy importante a empezar a recibir el verano del próximo año cuando se van cumpliendo Vale, ciertos... y tus compañeros, digamos, tienen algo parecido.
o Sí, más o menos. sí, Vale. sí, 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 sí. Y Tenemos más o entiendo menos. esta pregunta, si la otra confidencial, esta lo será más, pero más o menos, Dime, ¿eh? Y ya me dirás un poco por dime, qué. dime, Vamos a hablar un poco, dime. o quiero que me cuentes un poco de los salarios, ¿no? De los directivos, porque no la empresa, como no es una productora, sino es una desarrolladora exploradora, yo entiendo de que el dinero tiene que ir al suelo, digámoslo, y a desarrollar el Exacto, proyecto exacto, y no a pagar a la exacto. gente. Entonces, más o menos, ¿vale? Y con todas las comillas que quieras, ¿qué porcentaje representa el salario de directivos, de management? ¿O puedes asegurarme de alguna forma que el dinero... Porque yo quiero que Vamos a vosotros ver, os hagáis ricos con ese 2% que tenéis, no... exacto, exactamente, exactamente. Vamos a ver, el management, yo ahora no te podré decir, fulanito cobra esto, No, menganito claro, cobra claro, esto, pero no, no, no. yo te puedo decir que nosotros estamos pagados Ujú. menos que una empresa similar a la nuestra, pero tenemos un paquete de opciones muy bueno basado en los objetivos. Suficiente. Entonces, ¿con qué te quiero decir? Si trabajamos bien y la empresa gana mucho dinero, nosotros ganaremos mucho dinero. Si nosotros trabajamos mal y la empresa no gana mucho dinero, podremos vivir. Punto. Perfecto, no, no, creo que en empresas como la vuestra, ¿no? Y a otras que he entrevisto Y que te al puedo final garantizar son que parecidas, todo es el muy dinero, bueno, importante. no todo el dinero, la mayoría del dinero, y cuando digo la mayoría es muchísimo Sí. dinero, estamos hablando de muchísimo, va al on the ground, va a los sondeos, a las perforaciones, a los análisis, no va a comidas, no va a otros aspectos, va a hacer un feasibility study con una empresa como puede ser Golder o puede ser Afri, que cuesta muchísimo dinero, es decir, no lo hacemos con Pepito González, sino empresas que cuestan muchísimo dinero hacer un feasibility study. Utilizamos laboratorios como puede ser ALS, que son a nivel mundial certificados, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos aspectos cuestan mucho dinero porque queremos ser bankable, queremos ser Molt bé. que cuando presentemos el feasibility study cumplamos todos los requisitos imprescindibles y que son necesarios para eso. Mira, me quedan 2 minutos, pero quiero hacer te quiero decir una cosa. Yo mañana Muy voy a bien. estar en Suecia porque no sé cuándo vas a hacer este Publicarlo. podcast a la audiencia, pero mañana Sus Majestades los Reyes de España van a hacer una visita de Estado a Suecia el 24 y el 25 de noviembre. Eh, y durante esa visita de Estado que van a hacer de 2 días, los reyes, el rey Felipe y el rey Gustavo, Carlos Gustavo de Suecia, van, van a presentar o va a haber un foro de empresarios Españoles. hispano-suecos, Muy bien. españoles y suecos, de empresas suecas y españolas que invierten o que trabajan en los dos países. Entonces, Eurobattery Minerals está invitada a ese foro y voy a estar allí presente el día 25 a las 10 de la mañana cuando los dos reyes, Gustavo y Felipe, van a hacer esta presentación. Entonces, en esa presentación se va a presentar una alianza verde hispano-sueca de empresas Muy bien. hispano-suecas que van a crear una alianza verde que se va a presentar oficialmente en Madrid el próximo año, a principios del año, donde van a participar empresas suecas que invierten en España y españolas que invierten en Suecia. Entonces, Eurobattery Minerals es parte de los fundadores de esa alianza hispano-sueca verde, sostenible, para hacer inversiones en ambos países de una forma sostenible. Estamos muy orgullosos de ello. Pues muy bien, espero que vaya muy bien ese encuentro con los Reyes y que disfrutéis mucho. Quiero agradecerte el haber aceptado la entrevista y podernos haber contado un poco tanto de los metales de baterías como de la empresa. Creo que es un proyecto muy interesante y espero poder hablar contigo otra vez cuando todo el proyecto esté un poco más avanzado. Muchísimas gracias, Roberto. Absolutamente. Muchísimas gracias a ti, Amadeu. Ha Adiós. sido un placer. Adiós. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas.
En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeu Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.